Tengan todos muy buenas tardes, pero muy buenas tardes. Hoy estamos aquí. Por más que tratemos ¿cómo les explico? A veces el enemigo se mete para que uno no pueda traerles a tiempo las cosas, pero está vencido. Así es que hoy vamos aquí con todo un tema muy importante, siempre dentro del deseado de toda la gente, y hoy vamos a ver la ordenación de los 12. Espero que ustedes estén conmigo, que oren conmigo y que el Señor nos ayude a impartir este tema de la mejor manera posible. Incline su rostro donde quiera que esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos llegar hasta los hogares de todas las personas que tú deseas que nosotros lleguemos. Te damos gracias también por permitirnos dar esta información tan valiosa, por permitirnos estar aquí y darle gracias a Radio Costa Rica y que hace posible que nosotros podamos estar en YouTube, Laicos en Acción, y gracias por estar con nosotros hasta el fin. Te damos gracias, Padre Eterno, por este bendito jueves, que tú nos ayudas a hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible y estar con nosotros como tú lo prometiste. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver el tema, la ordenación de los 12. Jesús necesitaba tener su grupo de personas que lo ayudaran a trabajar durante su estadía en la tierra y prepararlos para que cuando él subiera a las alturas de los cielos, después de su resurrección, poder tener por decirlo así, un comité de apoyo, que fuera el que iba a continuar con la obra que él había iniciado y necesitaba capacitarlos de la mejor manera posible, como él era el maestro de todos los maestros, y así poder dejar toda la sabiduría, el entendimiento, las enseñanzas, todo lo que él les impartió a los 12 y a todas las personas con las que él estuvo compartiendo en la tierra durante su estadía. Pues hoy vamos a ver cómo hizo él para ordenar a los 12 apóstoles, que fueron el eje principal de la iglesia primitiva. Lógicamente que el eje principal y el tema, que es sobre todo tema, es el exponer sobre Cristo Jesús, pero ellos eran los encargados de hacerlo, de distribuirlo, y lo hicieron de una forma tan excelente como el Señor se los manifestó, que llega hasta nuestros días toda esta información. Ellos fueron primero enseñados por Cristo Jesús, y luego, cuando Cristo Jesús no estuvo, fueron guiados por el Espíritu Santo.
que fue el paracleto, el ayudador, el que Cristo iba a dejar en lugar de él cuando él ya no pudiera compartir con nosotros en cuerpo, en cuerpo. Y vamos a ver cómo fue que él escogió a los 12 apóstoles. Subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y para enviarlos a predicar. Debajo de los protectores árboles de la ladera de la montaña, pero a corta distancia del mar de Galilea. Fueron llamados los 12 al apostolado y fue pronunciado el sermón del monte. Los campos y las colinas eran los lugares favoritos de Jesús y muchas de sus enseñanzas fueron dadas al aire libre, más bien que en el templo o en las sinagogas. No había una sola iglesia que lo pudiera contener a él y a toda la multitud a la que él enseñaba. Entonces él tuvo que ocupar los campos, las colinas, las praderas, todos estos ambientes naturales para poder permitir que llegaran a él toda la gente que quisiera llegar. Muchas de sus enseñanzas fueron dadas al aire libre, más bien que en un templo o en las sinagogas. Ninguna sinagoga podría haber contenido a las muchedumbres que le seguían, ninguna. Pero no solo por esto prefería él enseñar en los campos y en los huertos. Jesús amaba también esas escenas de la naturaleza. Era su obra de arte, era lo que él había hecho, era su creación. Él se sentía más que satisfecho de toda la obra que él había realizado. Si nosotros, que somos seres humanos, sujetos a errores, cuando hacemos algo que nos parece bonito, nos sentamos a admirar. Yo no sé a ustedes, pero a mí me pasa. Yo me pongo a ver algo hecho por mis manos y yo me siento a admirar lo que yo hice. Tal vez sea un mamarracho para otra persona, pero yo lo hice con mis propias manos y lo hice con mucho amor. Yo no tengo la perfección de Cristo, jamás, pero Cristo sí la tenía. Y Él nos dejó esta maravillosa naturaleza, porque uno va a los campos, al mar, va a praderas, va a bosques, ve pajaritos, ve animalitos, ve árboles, flores, gusta de los frutos y uno se maravilla de los colores, de los sabores, de los olores que Dios creó para nosotros. Pues imagínense cómo él se sentía satisfecho viendo toda su creación. Y él amaba toda esa creación. Para él, cada tranquilo retiro era un templo sagrado. Era un templo sagrado porque él lo hizo con amor para nosotros. Y lo consagró para nosotros. Pues fue bajo los árboles del Edén donde los primeros moradores de la tierra eligieron su santuario. Allí Cristo se había comunicado con el Padre de la humanidad. Cuando fueron desterrados del paraíso, nuestros primeros padres siguieron adorando en el campo y en los vergeles. Y allí Cristo se encontraba con ellos y les comunicaba el evangelio de su gracia. Fue Cristo quien habló a Abraham bajo los montes de Mamre, con Isaac cuando salió a orar a los campos a la hora del crepúsculo y con Jacob en la colina de Betel, con Moisés entre las montañas de Madián y con el joven David mientras cuidaba sus rebaños. Eran por indicación de Cristo, por lo que durante 15 siglos el pueblo hebreo había dejado sus hogares durante una semana cada año y había morado en cabañas formadas por ramos verdes. Y vamos a leer Levíticos 23:30. Pero antes quiero informarles que toda esta
que estamos viendo hoy, lo pueden encontrar en Marcos 3, del 13 al 19, y en Lucas 6, del 12 al 16. Marcos 3, del 13 al 19, y Lucas 6, del 12 al 16. Y por ahora vamos a leer Levíticos 23, 40. Y dice así: y tomaréis el primer día ramas con frutos del árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, sauces de los arroyos, y os regocijaréis de Jehová vuestro Dios por 7 días. Repito, Levíticos 23, 30. Y tomaréis el primer día ramas con frutos del árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Él amaba a la naturaleza, él la amaba todo. No hay nada, yo no sé a ustedes qué les parece, pero las ramas secas, ese olor que despiden. Yo estaba chiquita y íbamos a pasear a un terreno que tenía un tío mío en Matelimón, y era en el tiempo de verano que íbamos a pasear ahí. Y cuando yo entraba a ese lugar, me olía a hojarasca seca, hojas secas. Y para mí es un olor característico, es un olor que lo disfruto, que lo deleito. A eso, únale las ramas de los árboles espesos. Cuando uno llega a un lugar en donde hay muchos árboles, el aire, ese aire libre que uno siente que le cala hasta el cerebro, ese aire puro que uno respira, o el ruido de los arroyos, es tan relajante, y sobre todo el olor de las flores y de los frutos. Todo eso era el ambiente en el que Cristo se encontró en esta tierra. Imaginen que eso fue hace 2000 años. En este momento uno se deleita de llegar al campo y ver todas estas, y oler y sentir todas estas cosas. Imagínense hace 2000 años que la naturaleza estaba en mucho mejor estado de como nosotros la tenemos en la actualidad. Pues ese era el ambiente en donde Cristo estaba, en donde Cristo predicaba y llamaba a sus seguidores. Mientras él educaba a sus discípulos, Jesús solía apartarse de la confusión de la ciudad a la tranquilidad de los campos y colinas, porque estaba más en armonía con las lecciones de abnegación que deseaba enseñarles. El ambiente era propicio para enseñarles. Era un ambiente de paz, lejos de los bullicios de la ciudad, además de la paz que él podía transmitirles en ese momento. Y ese era el ambiente en donde él llamó a sus 12. Durante su ministerio se deleitaba en congregar a la gente alrededor suyo bajo los cielos azules, y en algún collado hermoso o en la playa, en las riberas del lago. Allí, rodeado por las obras de su propia creación, podía dirigir los pensamientos de sus oyentes de lo artificial a lo natural. Ustedes me pueden decir, ¿pero qué tiene que ver eso con una enseñanza espiritual? Pues sí, tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho. Recuerde que todos somos un conjunto y todo tiene que estar en armonía, en armonía. Para poder recibir las enseñanzas de Cristo, uno tiene que tener paz en su corazón. Y él adecuaba ese lugar, o escogía, mejor dicho, ese lugar para poder atraer a su gente y que estuviera en la mejor disposición de recibir sus enseñanzas, de recibir sus enseñanzas. Y era la naturaleza la que propiciaba todo ese escenario ideal para esas enseñanzas.
En el crecimiento y el desarrollo de la naturaleza se revelan los principios de su reino. Y uno está tan acostumbrada a ver la naturaleza que ya no percibe los principios del reino de Dios. Y al levantar los hombres los ojos a las colinas de Dios, contemplar las obras maravillosas de sus manos, podía aprender maravillosas lecciones de la verdad divina. La enseñanza de Cristo le era repetida en las cosas de la naturaleza. Y así sucede con todos los que salen a los campos con Cristo en su corazón. Es muy diferente como uno ve la naturaleza antes y después de tener a Cristo en su corazón. Antes de tener a Cristo en nuestro corazón, bueno, ahora no se ve tanto porque ahora se está alentando mucho a la gente a cuidar la naturaleza. Pero antes, hace muchísimos años, uno salía a los campos y uno deseaba coger un pajarito y llevárselo en una jaula para la casa o robarme un hijito de una mata. Cuando no, aunque el lugar donde yo lo iba a sembrar no era su hábitat y tal vez se me iba a morir. O antes se daba mucho, que ahora se está tratando de evitar por todos los medios, dejar un montón de basura tirada en el campo para no tener que traérmela para mi casa otra vez. Y no cuidábamos la naturaleza. Ahora sí, porque se está viendo los desastres de contaminación que durante todas esas décadas los desastres que hicimos, porque la verdad es que los hicimos. Pues ese era el ambiente propicio. En ese tiempo me imagino que no habían bolsas plásticas, ni había muchas cosas que uno podía botar. Casi todos los materiales que se usaban eran reciclables, pero en la actualidad no. Y así, en ese ambiente, la enseñanza de Cristo les era repetida en las cosas de la naturaleza. Y eso sucede con todos los que salen a los campos con Cristo. Se sentirán rodeados por la influencia celestial. Las cosas de la naturaleza repiten las parábolas de nuestro Señor y sus consejos. Por la comunión con Dios en la naturaleza, la mente se eleva y el corazón halla descanso. Estaba por darse el primer paso en la organización de la iglesia, que después de la partida de Cristo había de ser representante en la tierra. No tenían ningún santuario costoso a su disposición, pero el Salvador condujo a sus discípulos para enviarlos como testigos suyos, para que declarasen al mundo lo que había visto y oído de él. Su cargo era el más importante al cual hubiesen sido llamados alguna vez los seres humanos. Y únicamente el de Cristo, lo superaba. Habían de ser colaboradores con Dios para la salvación del mundo, no solo de los que estaban ahí presentes, era la salvación del mundo. Era un trabajo bastante comprometedor. Era un trabajo bastante de bastante responsabilidad. Como en el Antiguo Testamento los 12 patriarcas se destacan como representantes de Israel, así los 12 apóstoles habían de destacarse como representantes de la iglesia evangélica. El Salvador conocía el carácter de los hombres a quienes había elegido. Todas sus debilidades, sus errores, estaban abiertos delante de él. Conocía los peligros que tendrían que arrostrar y la responsabilidad que recaería sobre ellos. Y su corazón amaba tiernamente a estos elegidos. A solas sobre una montaña, cerca del mar de Galilea, pasó toda la noche en oración por ellos, mientras ellos dormían al pie de la montaña. Y al amanecer los llamó así, porque tenía algo importante que comunicarles. Él sabía la responsabilidad que iba a recaer sobre los hombros de estas personas. Y sabía todas las cosas que les iban a suceder
a consecuencia de predicar la palabra de Dios. Y él oraba mucho por ellos, muchísimo, porque sabía que lo que les iba a ocurrir era fuerte, era fuerte. El Salvador conocía el carácter de todos los que había elegido, y a solas sobre una montaña cerca del mar de Galilea pasó toda la noche en oración por ellos, mientras ellos dormían al pie de la montaña. Al amanecer los llamó así porque algo tenía importante que comunicarles. Estos discípulos habían estado durante algún tiempo asociados con Jesús en su labor activa. Juan y Santiago, Andrés y Pedro, con Felipe, Natanael y Mateo, habían estado más íntimamente relacionados con él que los demás y habían presenciado mayor número de milagros y oyendo sus palabras. Juan había penetrado en una intimidad aún mayor con Jesús, de tal manera que se le distingue como aquel a quien Jesús amaba. Yo me imagino, él los amaba a todos de igual manera, pero muchas veces uno tiene más afinidad con una persona, más confianza de pedirle las cosas a una persona. Y me imagino que ese era Juan. Era más joven, era más chiquillo que los demás. Y me imagino que Dios, viéndolo tan jovencito, llegó a simpatizar más con él. Él tenía una mayor confianza infantil y abría su corazón a Jesús. Recordemos que los niños creen todo lo que uno les dice. Me imagino que ese era Juan. Él aceptaba mejor que todos los conocimientos que Cristo les daba. Y así llegó a simpatizar más con el Salvador. Por su medio fueron comunicadas a su pueblo las enseñanzas espirituales más profundas del Salvador. Pues a la cabeza de uno de los grupos en los cuales estaban divididos los apóstoles, se destacaba el nombre de Felipe. Fue el primer discípulo a quien Jesús dirigió la orden terminante: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Había escuchado la enseñanza de Juan el Bautista y le había oído anunciar a Cristo como el Cordero de Dios. Felipe buscaba sinceramente la verdad, pero era tardo de corazón para creer. Aunque se había unido a Cristo, la manera en que lo anunció a Natanael demuestra que no estaba plenamente convencido de la divinidad de Jesús. Y vamos a leer Juan 1:45. Juan 1:45, que dice así: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Repito, Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Así Jesús es Jesús, el hijo de José de Nazaret. De Nazaret. Aunque Cristo había sido proclamado por la voz del cielo como hijo de Dios, para Felipe era Jesús, el hijo de José. El hijo de José. Otra vez, cuando los 5,000 fueron alimentados, se reveló la falta de fe de Felipe. Para probarle, Jesús le preguntó: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y la respuesta de Felipe tendía a la incredulidad. Y vamos a leer Juan 6, del 5 al 7. Dice así: y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe:
¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había que hacer. Repito, Juan 6, 5, 7. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había que hacer. Él siempre sabe lo que hay que hacer, ¿verdad? 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Era una gran multitud y 200 denarios comprados en pan no iba a alcanzar para nada. Jesús estaba apenado. Y aunque Felipe había visto sus obras y sentido su poder, no tenía fe. Cuando los griegos preguntaron a Felipe acerca de Jesús, no aprovechó como honor y motivo de gozo la oportunidad de presentarlos al Salvador, sino que fue a decírselo a Andrés. Y otra vez, en las últimas horas transcurridas antes de la crucifixión, las palabras de Felipe propendieron a desalentar la fe. Cuando Tomás dijo a Jesús, bueno, vamos a leer Juan 14, del 5 al 8. Juan 14, del 5 al 8. Dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Juan 14, del 5 al 8. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conocerías. Y desde que le conocéis, le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y nos basta. Él dudaba. Y por eso el Señor le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si me conocéis, también a mi Padre conocierais. De Felipe provino la respuesta incrédula. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, no estaba conforme con lo que Jesús le había dicho. Él quería ver al Padre cara a cara. Y era tan tardo de corazón, tan débil en la fe. Era el discípulo que había estado con Jesús durante 3 años. Así es que ellos estuvieron 3 años con Jesús y todavía la fe no había llegado a su máxima culminación. Ellos todavía estaban dudando de que si Cristo era el Mesías o no era el Mesías. En feliz contraste con la incredulidad de Felipe, se notaba la confianza infantil de Natanael. Era hombre de naturaleza intensamente fervorosa, cuya fe se apoderaba de las realidades invisibles. Sin embargo, Felipe era alumno de la escuela de Cristo y el divino maestro soportó pacientemente su incredulidad y torpeza. Cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre los discípulos, Felipe llegó a ser un maestro según el orden divino y sabía que hablaba y señalaba con una seguridad que infundía convicción a sus oyentes. Ellos vinieron de ser incrédulos, no creer en Cristo Jesús, a llegar a lo máximo de su credulidad y su fe. Pero tuvo que ser todo un proceso. Y mientras pasaba todo este proceso, Cristo tuvo que soportar toda esa incredulidad que ellos tenían. Mientras Jesús estaba preparando a los discípulos para su ordenación, un hombre que no había sido llamado se presentó con insistencia entre ellos. Era Judas Iscariote, hombre que profesaba seguir a Cristo y que se adelantó ahora para solicitar un lugar en el círculo íntimo de sus discípulos. Con gran fervor y aparente sinceridad declaró, vamos a ver qué fue lo que dijo, y vamos a leer Mateo 8,
del 19 al 20. Dice, todo árbol que no da un buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 8, del 19 al 20. Todo árbol que da buen fruto es cortado y echado al fuego. Por sus frutos los conoceréis. Pues este era Judas. Y llegó y le dijo a Cristo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús no le rechazó, tampoco le dio la bienvenida, sino que pronunció tan solo estas tristes palabras. Las zorras tienen cavernas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Judas creía que Jesús era el Mesías y uniéndose a los apóstoles esperaba conseguir un alto puesto en el nuevo reino. Así que Jesús le proponía desvanecer toda esperanza declarando su pobreza. Él nada más que llegaba en busca de un puesto de alto rango. Los discípulos anhelaban que Judas llegase a ser uno de ellos. Parecía un hombre respetable, de agudo discernimiento, de habilidad administrativa, y lo recomendaron a Jesús como hombre que le ayudaría mucho en su obra. Les causó pues sorpresa que Jesús le recibiese tan fríamente. Los discípulos habían quedado muy desilusionados de que Jesús no se había esforzado por conseguir la cooperación de los dirigentes de Israel. Les parecía que era un error no fortalecer su causa obteniendo el apoyo de esos hombres influyentes. Si hubiese rechazado a Judas, en su ánimo habría puesto en duda la sabiduría de su maestro. La historia ulterior de Judas les iba a enseñar el peligro que hay en decidir la idoneidad de los hombres para la obra de Cristo basándose en alguna consideración mundanal. La cooperación de hombres como aquellos que los discípulos deseaban asegurarse había entregado la obra en manos de sus peores enemigos. No es lo que vemos, es lo que el corazón de Jesús siente por cada uno de nosotros. Por eso Él es el que tiene que elegir su cuerpo de representantes. Sin embargo, cuando Judas se unió a los discípulos, no era insensible a la belleza del carácter de Cristo. Sentía la influencia de aquel poder divino que atraía las almas al Salvador. El que no habría de quebrar la caña cascada ni apagar el pabilo humeante no iba a rechazar a esas almas mientras sintiera el deseo de acercarse a la luz. El Salvador leyó el corazón de Judas. Conoció los abismos de iniquidad en los cuales se hundiría a menos que fuese librado por la gracia de Dios. Al relacionar a este hombre consigo, le puso donde podría estar día tras día en contacto con la manifestación de su propio carácter abnegado. Si quería abrir su corazón a Cristo, la gracia divina desterraría el demonio del egoísmo y aún Judas podía llegar a ser súbdito del reino de Dios. Pero él no lo logró. Su amor era al dinero y a tener un puesto elevado. Dios toma a los hombres tales como son, con los elementos humanos de su carácter, y los prepara para su servicio, si quieren ser disciplinados y aprender de él. Uno no puede enseñar a quien no quiere aprender, y uno no puede corregir a quien no quiere corregirse. Y por más que uno trate de mil formas de enderezar una caña doblada, es imposible, porque vuelve a caer. No son elegidos porque sean perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones. Dios nos escoge tal y como nosotros somos, para que mediante el conocimiento y la práctica de la verdad y sobre todo por la gracia de Dios podamos ser transformados a su imagen. Y de los 12 apóstoles no había uno en quien persignarse. Y Cristo lo sabía, pero también Cristo sabía el resultado que iba a obtener de ellos. Y así también él sabía qué resultado iba a tener de Judas.
Judas tuvo las mismas oportunidades que los demás discípulos, escuchó las mismas preciosas lecciones, pero la práctica de la verdad requerida por Cristo contradecía los deseos y propósitos de Judas. Y él no quería renunciar a sus ideas para recibir sabiduría del cielo. Él cerró su espíritu para no aprender y no cambiar. No hay peor cosa que una persona que no quiere cambiar. Cambiar no es fácil. Pero yo soy la que tengo que decidir cambiar. A mí nadie me puede cambiar. Es más, ni siquiera Cristo me puede cambiar si yo no se lo permito. Yo tengo que abrir mi corazón y permitir que Cristo me enseñe. Y en sus enseñanzas, Jesús espaciaba en los principios de benevolencia, quería la misma raíz de la avaricia. Presentó a Judas el odioso carácter de la codicia, y más de una vez el discípulo se dio cuenta de que su carácter había sido pintado, se dio cuenta de que su carácter y que su pecado había sido señalado, pero no quería confesar ni abandonar su iniquidad. Se creía suficiente por sí mismo y en vez de resistir la tentación continuó practicando sus fraudes. Cristo estaba delante de él como ejemplo vivo de lo que debía llegar a ser si cosechaba los beneficios de la mediación y ministerios divinos. Pero la lección tras la lección caía en los oídos de Judas sin que él prestara atención. Tenía oídos sordos, no quería escuchar. Ninguna reprimenda viva por su avaricia le dirigió Jesús, sino que con paciencia divina soportó a este hombre que estaba en error, al par que le daba evidencia de que leía en su corazón como un libro abierto. Le presentó los más altos incentivos para hacer lo bueno y al rechazar la luz del cielo, Judas quedaría sin excusa. Eso él hace con todos nosotros, nos da todas las oportunidades. Nosotros sabremos si esas oportunidades las aprovechamos o no las aprovechamos. Y en vez de andar en la luz, prefirió conservar sus defectos. Albergó malos deseos, pasiones vengativas, pensamientos lóbregos y rencorosos, hasta que Satanás se posesionó plenamente de él. Y Judas llegó a ser un representante del enemigo de Cristo. Cuando llegó a asociarse con Jesús, tenía algunos preciosos rasgos de carácter que podrían haber hecho de él una bendición para la iglesia. Si hubiese estado dispuesto a llevar el yugo de Cristo, podría haber contado entre los principales apóstoles, pero endureció su corazón cuando le señalaron sus defectos y con orgullo y con rebelión prefirió una egoísta ambición y así se incapacitó para la obra que Dios quería darle. ¿Cuántos de nosotros Dios nos hace un llamado vez tras vez, día tras día? Nos llama a sus rediles para que nosotros enmendemos nuestros corazones, recapacitemos y oigamos su voz y no queremos. Y las oportunidades pasan y nosotros las vemos pasar cuando cerramos nuestro corazón, porque las oportunidades son para el que las aprovecha. Todos los discípulos tenían graves defectos cuando Jesús los llamó a su servicio. Aún Juan, quien vino a estar íntimamente asociado con el manso y humilde Jesús, no era ni manso ni sumiso. Él y su hermano eran llamados los hijos del trueno, aún mientras andaba con Jesús. Cualquier desprecio hecho a este despertaba su indignación y un espíritu combativo. En el discípulo amado había también mal genio, espíritu vengativo y de crítica. Era orgulloso y ambicionaba ocupar el primer puesto en el reino de Dios. Pero día tras día, en contraste con su propio espíritu violento, contempló la ternura, la tolerancia de Jesús y fue oyendo sus lecciones de humildad y de paciencia. Abrió su corazón a la influencia divina y llegó a ser no solamente oidor, sino hacedor de las obras del Salvador. Ocultó su personalidad en Cristo y aprendió a llevar el yugo y la carga de Cristo.
Jesús también reprendía a sus discípulos, los amonestaba y precavía, pero Juan y sus hermanos no le abandonaron, prefiriendo quedar con Jesús a pesar de las reprensiones. El Salvador no se apartó de ellos por causa de sus debilidades y errores. Ellos continuaron compartiendo hasta el fin sus pruebas y aprendiendo las lecciones de vida. Contemplando a Cristo, llegaron a transformarse el carácter. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que soportemos todas las correcciones que Él quiera darnos para transformar nuestro carácter. Tenemos que cambiar en hábitos, en temperamento, y los apóstoles diferían grandemente en esto. Entre ellos se contaba el publicano Leví Mateo, al celote Simón, el intransigente enemigo de la autoridad de Roma, el generoso e impulsivo Pedro y el ruin Judas, Tomás el fiel, aunque tímido y miedoso, Felipe, lento de corazón e inclinado a la duda, y los ambiciosos y jactanciosos hijos de Zebedeos con sus hermanos. Y estos fueron reunidos con sus diferentes defectos, todos con tendencias al mal, heredadas y cultivadas, pero en Cristo y por medio de Él habían de habitar en la familia de Dios, aprendiendo a ser uno en fe, en doctrina y en espíritu. Iban a tener sus pruebas, sus agravios, sus diferencias de opinión, pero mientras Cristo habitase en el corazón de ellos, no habría disensión. Su amor los induciría a amarse unos a otros. Las lecciones de la maestra harían armonizar todas las diferencias, poniendo a los discípulos en unidad hasta hacerlos de una mente y un mismo criterio. Cierto, Cristo en el gran centro y ellos se acercarían el uno al otro en la proporción en que había que acercarse al centro. Cuando Jesús hubo dado su instrucción a los discípulos, congregó el pequeño grupo en derredor suyo y arrodillándose en medio de ellos y poniendo sus manos sobre su cabeza, ofreció una oración para dedicarlos a su obra sagrada. Y así fueron ordenados al ministerio evangélico los discípulos del Señor. Como representantes suyos entre los hombres, Cristo los elige. No elige ángeles que nunca cayeron, sino seres humanos, hombres de pasiones iguales a las que de aquellos a quien trata de salvar. Cristo mismo se revistió de la humanidad para poder alcanzar a la humanidad. La divinidad necesitaba de la humanidad porque se requería tanto lo divino como lo humano para traer la salvación al mundo. La divinidad necesitaba de la humanidad para que ésta pudiera proporcionarle un medio de comunicación entre Dios y el hombre. Y así sucede con los siervos y mensajeros de Cristo. El hombre necesita un poder exterior a sí mismo para restaurarse a la semejanza de Dios y habilitarse para hacer la obra de Dios. Pero esto no hace que no sea esencial el agente humano. La humanidad hace suyo el poder divino. Cristo mora en el corazón de la gente y mediante la cooperación con lo divino, el poder del hombre se hace eficiente para él. El que llamó a los pescadores de la Galilea te está llamando ahora, en este momento, nos está llamando a su servicio y está dispuesto a manifestar su poder por medio de nosotros, como con los primeros discípulos. Imperfectos, pecaminosos, el Señor nos ofrece asociarnos consigo para que seamos aprendices de Cristo. Nos invita a ponernos bajo la instrucción divina para que unidos con Cristo podamos realizar sus obras. Y Hebreos 5:2, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Tenemos empero estos tesoros en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Esta es la razón por la cual la predicación del Evangelio fue confiada a hombres sujetos a error más bien que a los ángeles. Es manifiesto que el poder que obra por debilidad de la humanidad es el poder de Dios. Y así se nos anima a creer que el poder que puede ayudar a otros tan débiles como nosotros y puede ayudarnos a nosotros también. Y los que están sujetos a flaquezas
deben poder compadecerse de los ignorantes y extraviados. Habiendo estado en peligro ellos mismos, conocen los riesgos y las dificultades del camino. Y por esta razón son llamados a buscar a los demás que están en igual peligro. Hay almas afligidas por la duda, cargadas de flaqueza, débiles en la fe, incapacitadas para comprender al invisible, pero un amigo a quien pueden creer que viene a ellos en lugar de Cristo puede ser el vínculo que corrobore su temblorosa fe en Cristo. Hemos de colaborar con los ángeles celestiales para presentar a Jesús al mundo. Con avidez casi impaciente, los ángeles aguardan nuestra cooperación porque el hombre debe ser el medio de comunicación con el hombre. Y cuando nos entregamos a Cristo, a una congregación de todo corazón, los ángeles se regocijan para poder hablar nuestras voces y para revelar el amor de Dios. Ese es el tema que les traía para hoy. Ha sido un placer para mí presentárselos y que Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere y hasta la próxima.